Bienvenidos a La Puerta Abierta, en este episodio que me toca especialmente el corazón y la vida. Y les voy a contar por qué. Porque con esta mujer excepcional yo comparto una temporada de mi vida. No al mismo tiempo, pero las dos fuimos Miss Ecuador. Y aquí vamos a hablar sobre las cosas buenas y las cosas no tan buenas de los concursos de belleza y cómo nos han potenciado en la vida y qué nos han enseñado. Como todo en la vida, esas experiencias nos llevan adelante y nos hacen las mujeres que somos. Ella es Connie Jiménez. Ella nació en Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. Se fue a estudiar a los 16 años al Zamorano Interna, se graduó a los 20 y fue Miss Ecuador. Y luego de eso en el año 2016, y en el 2020 ya fue 2022, perdón, ya fue gobernadora de Los Ríos durante más de un año en una temporada muy difícil del país. Una mujer valiente, una mujer que admiro. Bienvenida, Connie, qué gusto tenerte aquí en La Puerta Abierta. Muchísimas gracias, Vero, de verdad, gracias por esta oportunidad. Creo que hay tantas cosas que nos unen, cosas que debemos conversar, cosas que debemos contar al público también, experiencias maravillosas y sobre todo la línea del Miss Ecuador, que es algo que tú sabes que también te marca, te abre muchas puertas y es increíble en este mes justamente poder comentar sobre todo esto. Sí, y créanme que en este mes de la mujer, este tema, ¿no?, que a todas nos mueve en algún momento, creo que toda mujer en algún momento de su vida sueña con ser reina, sueña con ser ejecutiva, sueña con ser madre, sueña con ser tantas cosas que soñamos hoy y que hoy también las mismas mujeres nos hemos puesto como meta en esta liberación maravillosa, en este momento en que la mujer se puede desarrollar tanto, claro, con sus momentos y sus sesgos y sus cosas que seguimos luchando, pero creo que hemos ganado mucho espacio. Y cuéntanos un poco, yo quería preguntarte lo primero, que siempre les pregunto a mis invitados. ¿Quién es Connie Jiménez para Connie Jiménez? Connie Jiménez es una mujer de fe, primero, es lo que me recuerdo a diario y es lo que me miro al espejo y me da fuerzas todos los días, que es saber que tengo un Dios a mi lado que me acompaña siempre. Connie es una mujer de familia, tener a mis padres, a mis hermanas, a mi esposo, que es mi fuerza, mi fortaleza diaria, realmente me ayuda un montón y me define como persona. Tener el apoyo de mi familia, de mi Dios y sobre todo ser una mujer luchadora. Creo que en todos los ámbitos en los cuales uno decide como mujer enfrentar los retos, las metas o también adversidades para los cuales uno a veces no está preparado y le toca enfrentar, saber que uno es una mujer guerrera es lo que te da fuerzas a seguir, a limpiarte las lágrimas en cualquier momento, verte al espejo y tomar la fuerza para seguir. Y esa mujer guerrera, creo que además nos identificamos en eso de ser mujeres de Dios, que Dios nos guía, nos llena. Yo siempre digo, todo el mundo puede desaparecer de nuestra vida, pero al final siempre está Dios y siempre nos cuida, nos acompaña, nos abre puertas y nos da esa fuerza. Y esa mujer guerrera que también compartimos, se fue a los 16 años a estudiar en el Zamorano la carrera de agricultura, que además es una universidad bastante masculina, aunque ahora hay muchas mujeres, pero me imagino que todavía la mayoría eran hombres y además una profesión que requiere muchísimo trabajo físico, ¿no es cierto? Y mucho sacrificio. Cuéntanos un poco, ¿por qué fue esa decisión? ¿Cómo fue? Te cuento. Bueno, yo estudié mi escuela en Ventanas, siempre al lado de mis papás. Luego del colegio empecé a viajar a Babahoyo todos los días, 1 hora, al Ecomundo Babahoyo, y me gradué. Y crecí en este ámbito agrícola, no solo mi familia, sino amigos, vecinos, toda mi gente en mi ciudad, en mi provincia, o la gran mayoría se dedica a la agricultura o algo indirectamente también relacionado con la agricultura. Y empecé a amar estas actividades relacionadas a la agricultura, pero sobre todo agronegocios. Yo empecé a buscar sobre la carrera de agronegocios en todos lados. Y cuando ya estaba terminando el colegio en Babahoyo, una de las universidades y que las recomendaban muchísimo era la Universidad de Zamorano, la mejor en Latinoamérica, exactamente en agricultura. Y específicamente tenía esta carrera de agronegocios. Entonces yo dije, bueno, si Dios me lo permite, o sea, voy a luchar mucho, a esforzarme.
mis papás eran los que siempre me decían, esta es tu época de aprender, o sea, tú te tienes que dedicar 100% a absorber todos los conocimientos que puedas, y con todos te digo todo, o sea, yo estaba en los cursos de música, de oratoria, de todo lo que a ellos se les ocurría, y me ayudó un montón. Entonces decidí ir a esta universidad, sabía que era difícil, pero no tanto, ya me di cuenta cuando llegué, o sea, ya cuando estuve allá en Honduras, claro, una de las más jóvenes de mi promoción. Yo toda flaquita, chiquita, y ya llegué a la universidad y vi que realmente era difícil, no solamente porque la universidad te enseña haciendo, el aprender haciendo, que es uno de los pilares fundamentales, sino por el carácter, porque hay un tema de jerarquías, de los de primero, segundo, tercer y cuarto año, de respeto a los graduados. Entonces es todo un mundo distinto al que tal vez algo medio como militar. Algo más o menos, sí, claro. También como militar. Entonces me formó mucho el carácter, y decirte que no solamente me abrió oportunidades en el tema de agricultura, sino en todas las áreas, porque te forma el carácter de tal manera que luego entré al MIGE Ecuador y fue como, ok, o sea, yo vengo de Zamorano, o sea, no, sí, hay cosas que me afectan, pero hay otras que no, o sea, a mí estas disciplinas no me afectan, claro. ya me sé levantar a las 4 de la mañana. Pero por supuesto, entonces, y en una universidad en la cual, claro, hay menos mujeres que hombres, es una carrera masculinizada también. Así es. Entonces, no te puedes tampoco que maquillar, que esto, porque claro, manejas alimentos, o sea, es todo un mundo distinto, entonces hacer el salto al MIGE Ecuador fue otra cosa. Pero agronomía siempre tiene una parte en mi corazón importante, mi familia se dedica a ello, yo indirectamente igual les estoy apoyando mucho, aunque me he abierto a otras ramas como comunicación, ahora que estoy estudiando Derecho, pero sigue siendo mi carrera madre, a la cual le agradezco muchísimo, y yo sé que voy a seguir trabajando en ello. Y qué maravilla, porque yo creo que la disciplina que te enseña esa universidad y estas universidades que son internas o los colegios que son muy temprano, donde realmente tienes que hacer un esfuerzo, te enseñan una disciplina que luego te sirve para la vida. Y cuando volviste a los 20 años o a los 19, estábamos viendo ahí si es que era 19 o 20, ¿cómo fue esto del Miss de Ecuador? Porque son mundos totalmente aparte. El uno sin maquillaje, en un mundo masculino, en un mundo, digamos, difícil de trabajo físico y tal. Pasar a este mundo de puras mujeres, porque además el Miss Universo es puras mujeres y los que nos enseñan el bailecito, que son los únicos ahí. ¿Y cómo fue ese salto? ¿Qué te motivó? Sabes que fue un deseo que siempre tuve. Yo le decía a mi mami, a mí me encantaría participar. Y la típica que cuando yo estaba más pequeña, a mí sí me fueron a buscar para que participe en el reinado de lo que sea. O sea, había el reinado el reinado de mi ciudad, que yo quería participar, o el reinado del cacao, o el reinado de algo. Entonces yo, mami, tal, déjame participar. Entonces, no, mi mamá decía, no, primero estudia, o sea, enfócate en tus estudios y luego te gradúas y nosotros te apoyamos. Bueno, yo nunca me olvidé de eso. O sea, no le tenías ahí puesto en el librito de... Claro, línea de vida, o sea, yo me gradué en la universidad y yo entro en MIGE Ecuador. Tanto así que fue la graduación ya en Honduras, estaban mis papás, estaban mis hermanas, y yo les dije a mis papás, bueno, ahora nos vamos al MIGE Ecuador. Entonces fue como, pero seguro que quieres ahora, no quieres esperar un poco más o prepararte, porque claro, yo no tenía ningún tipo de experiencia, y tú sabes que en el concurso también hay chicas que van con experiencia, que saben algo más, y los tiempos eran cortos, porque yo me gradué en diciembre. Ya había pasado un tema... ¿Y el concurso es en abril o mayo? Claro, fue en marzo, fue el 12 de marzo. Claro. Justo estamos pronto de cumplir también un aniversario más. Entonces, yo dije, no, tiene que ser ahora. O sea, yo sentí, tiene que ser ahora, porque yo luego me voy a dedicar a otras cosas y yo siento que tiene que ser ahora. Claro, ese tiene que ser ahora me costó un montón. Yo regresé a Ecuador, había pasado por hacer mi tesis, por mi graduación, todo. Yo no es que estaba en línea, no estaba fit, o sea, me tocó bajar de peso rapidísimo, aprender a modelar todos los días con clases intensivas. Me acuerdo que mis preparadores en ese entonces, que estaba Jeff, era con el palo de escoba ahí, camina y aprende, y eso porque la competencia era pronto y tenía que lograr hacer todo. Y yo, el brócoli, el atún, la piña y la pasarela, mis mejores amigos. Sí, a mí me pasó algo parecido. Yo en el 86, o sea, tenemos, ¿qué? 30 años de diferencia entre mi Miss Ecuador y el tuyo.
Y en mi época yo ni soñaba en ser Miss Ecuador. A diferencia de ti, yo nunca tuve eso en el mapa. ¿En serio? No, jamás tuve eso en el mapa. Alguien entonces yo te siempre vendió la me idea. consideraba la fea de la casa. No Siempre me puede consideraba... ser. Sí, tenía como que no. De hecho, fuimos a ver el Miss Universo con mis amigas, que nos juntábamos a ver Miss Universo. Y me acuerdo que desfilaban las reinas. Y una amiga mía, a la que le tengo mucho cariño, se da la vuelta y me dice, tú deberías entrar a esto. Y yo me quedé así como que el patito feo, ¿cómo así? Y claro, todo el mundo me dice, pero no eras fea. Le digo, pero es que yo, es esa cosa que yo tenía en mi cabeza. Claro, pero que como nada que tú, ver, más dije, divina imposible. Yo me mentalicé como tú, pero yo sí tenía un año para prepararme porque era el año anterior. Claro. Creo que fue Maritza Sayalero la que ganó en esa época. O no, fue la Irene Sáenz. Irene Sáenz. Y entonces me dice, ¿tú te pareces a ella? Yo, ¿qué? ¿Yo cómo me voy a parecer a ella? Nada que ver, si ella era rubia y tal. Bueno, lo cierto es que me puse a prepararme en secreto. ¿En serio? Claro, porque yo sabía que a mi mamá no le iba a gustar. Mi mamá no le parecía muy agradable esto de las reinas de belleza. No, acá sí, mi papá se ponía la corona conmigo. Claro, no, pues es que mi mamá decía, no. Entonces yo me preparé en secreto. Ya. Y bajaba de peso y tengo una amiga, de hecho, ella hoy vive en Salinas. Yo pasaba con ella y en esa época sí había el periódico escrito, el Comercio. Y yo leía el Comercio y ella me hacía preguntas para prepararme, para poder... Me encanta. Porque a uno a los 17, 18 años, no estás en eso, estás en el colegio. Claro. Bueno, yo estudiaba diseño industrial y tenía el pelo corto. Corto y ondulado. Y claro, tenía un pelo que no era de Miss. Las primero extensiones te pusieron. Claro, no había extensiones. No, nada, ¿en serio? todo era súper natural. Ahí era totalmente natural, cero extensiones, nada, no había ninguna herramienta de esas. Solo las venezolanas tenían cirugías plásticas y eso tal vez alguna cosa muy avanzada. Oye, no te cuento, al final le he oído a mi mamá y le digo como tú. Le digo, bueno, he decidido que voy a entrar a Miss Ecuador. Y yo me acuerdo era el almuerzo. Y silencio. Como si se hubiera muerto alguien. Y entonces mi mamá me dice, ¿para qué quieres entrar a eso? O sea, ¿cuál es...? Le digo, porque quiero demostrarme a mí misma que lo puedo lograr, pero además quiero demostrar que las mujeres lindas son inteligentes. Eso, muy bien. Oye, y ese era mi propósito, que las mujeres lindas son inteligentes porque no había cosa más fea que pensar que las lindas eran tontas. Y a mí me daba una desesperación. Sí. Bueno, mi mamá solo silenció y se levantó y se fue. Y mi papá me dijo, vamos con todo. O sea, me dijo, yo te apoyo. Muy bien. Y el rato que mi papá dijo, yo te apoyo, mi mamá también se subió en la camioneta. Olvídate, eso fue, mi mamá me apoyó todo el tiempo. Pero claro, como tú, yo también era una niña de pelo corto, que no era el de Miss, más sobrepeso seguramente, según yo, pero no era sobrepeso, era normal. Claro, pero uno sí se ve con sobrepeso, pero por es si que acaso. pasar de talla 10 a talla 6 o 5 o 90, 60, 90 y todas estas cosas, que son reglas, ¿no? Y luego yo digo, hoy hay tanta cosa que dice, no, pero es que deberían ser así, ¿sabes? Cocinado. Yo digo, verás, cuando te vas al colegio alemán, tienes que aprender a hablar alemán, es parte de la regla. Los requisitos. Si no quieres aprender a hablar alemán, entonces no vaya al colegio alemán, vaya a otro colegio. Así es. ¿Sí o no? Así es. Si quieres ir a Miss Ecuador, tienes que, desgraciadamente, calzar en lo que Miss Ecuador necesita. Por supuesto, es un concurso. Como un ministerio, que luego tú además, no solo tú fuiste gobernadora de la provincia de Los Ríos, ya vamos a hablar sobre eso, pero yo sí creo que hay que, como que esto de, sí tienes que calzar en un molde, nos guste o no nos guste. Claro. ¿No es cierto? Entonces ahí, claro, la dieta, el ejercicio, como tú, me tuve que preparar, y también con el palo de escoba. Es que caminar con el palo. Por supuesto, o sea, es difícil, pero son los requisitos para un concurso que prácticamente le hace un contrato a quien es Miss Ecuador, luego Miss Universo. Entonces, tienes que cumplir los requisitos, como tú lo dices, es importante. Entonces, yo no podía decir, ok, acéptenme en el Miss Ecuador y yo no voy a aprender pasarela porque como yo estudié agronomía, entonces no voy a caminar como con mis botas de caucho. Exactamente, que sí, salí muchas veces con las botas porque también decía una mujer hermosa, también una mujer que trabaja en el campo, o sea, no quita nada, pero tenía que aprender pasarela, o sea, tenía que hacerlo. Me costó muchísimo. A mí también me costó. Yo nunca usaba tacos por la altura. Claro, nosotras podemos decir, no, nos ponemos unos zapatos más bajitos, un taco más bajito porque no es necesario. Imagínate, a los 18, 19 años, lo que
quieres es salir a la fiesta y bailar con los que te saquen a bailar, y si eres demasiado alta, la cosa se complica. Claro. Desgraciadamente es así. O sea, a mí me decían, no, qué alta que eres. Y eso que no soy tanto. Imagínate, entonces no estabas acostumbrada. Y es difícil. Cero. Y aparte los de Miss Ecuador no son pues así nomás. No. O sea, es el mega taco que tienes que usar. Y si no estás acostumbrada, claro, te lastima, o sea, te saca hasta sangre, depende del tacón, entonces es horrible. Yo usaba en la universidad, se llaman los burros, que son estos zapatos de campo, Ajá. que de paso tienen la parte de adelante es de metal, para que no te lastimen Claro, afilando machetes. Claro, todo. los de seguridad. Claro, entonces eso es a lo que mis piecitos estaban acostumbrados. Y luego pasamos a semejantes tacos que incluso en ciertos eventos me tocaba ponerme las plataformas. O sea, no solo era Claro, el tacón tú como tal. peor que yo, porque creo que ahora con esas plataformas y los tacos 12, 14 que se ponen, Sí, es terrible. es terrible. mucho más, no sé si más fácil o difícil, porque nosotros en cambio usábamos taco 10 sin plataforma. Claro, O sea, o sea, el pie- se supone que la plataforma te ayuda, Se pero supone. tampoco se ve tan chévere. O sea, Sí, más entonces- bonito se ve sin plataforma. A mí me gusta la plataforma, pero mucha plataforma y mucho taco cuadrado ya no se ve tan... Exactamente. Sí me puse algunas ocasiones, pero realmente no se ve tan bien. Entonces, me tocó aprender todo eso, aprenderme a maquillar, porque sí, yo sabía lo súper No, pues, básico. cara lavada. Yo también era cara lavada. Pero eso sí, agradezco, porque me sirve hasta el día de hoy. O sea, yo ya me sé arreglar algún evento, algún matrimonio, alguna cosa, ya uno soluciona, ya eso quedó de por vida. Aprender, claro, a contestar preguntas en un concurso de belleza, porque también por más de que uno sabe sobre oratorio tal, es difícil, o sea, los nervios, el escenario, las luces, la competencia. La competencia. O sea, es difícil, entonces también prepararse para eso, y tuve esos meses, o sea, tuve enero, febrero, porque ya finales de febrero, me parece, fue ya la ruta de la belleza, que hacíamos todo el viaje por el Ecuador y demás, entonces me tocó correr, pero fue... Y ahí viajaste maravilloso. por el Ecuador entero. Por el Ecuador entero. Lugares que nunca había yo visitado, me encantó. O sea, nos recibieron de la mejor manera, conocí el Oriente, o sea, cosas maravillosas en el Miss Ecuador. ¿Y cómo también. fue la época de...? Porque nosotros, por ejemplo, en ese año que yo concursé, nos metieron un mes Ya. al hotel para prepararnos, porque ahí nosotros, bueno, ya van a ser 40 años. De hecho, el 26 de mayo Tenemos que cumplo celebrar. 40 años de ser Miss Ecuador 1986. Imagínate. Nos metían un mes, pero ahí, como nosotros no veníamos preparadas, la mayoría no venía preparada, éramos chicas de diferentes provincias, ciudades, etcétera. Claro. Entonces nos enseñaban a caminar, y yo me acuerdo a Manuel Wolf, que era el diseñador de las Misses en esa época, Ya. que me seguía con un palo de escoba verídico, Dios mío. y yo caminaba por estos tacos 10, que era la primera vez que me había puesto en mi vida, Claro. y me daba, despacito obviamente, ¿no? Ujú, Me daba ujú. aquí y me decía, levántate, porque Claro, yo ponte por lo alta erguida, siempre he todo. sido medio agachada. Ajá, me Y pasa. me decía, levántate, serrana. Y me decía, serrana, camina, que no, que... Y me decía, y yo le dije, me dice, pero es que no viniste para aprender. Le digo, no, Manuel, si lo que quiero es que me enseñes. Y se quedó helado, ¿no? Porque claro, digo, si lo que yo vine es a aprender, porque yo no tengo por qué saber. Claro. Digo, nosotros salimos de la universidad, del primer año, segundo año Así de es, universidad, no. o de la escuela de diseño. Pero de ley tenías compañeras que sí habían sido reinas de otras cosas. Yo tenía una tenía una compañera que Ajá. además quedó segunda, y empatamos, tuvimos que desempatar el primer puesto, que se llama Gisela Cucalón, una mujer regia, Ya. de Manabí, una regia, simpática, inteligente, que era modelo. Ah, mira. Entonces, Y ella caminaba y levitaba, como digo yo. O sea, como ella caminaba, creo que nunca hubiera yo podido caminar. claro. De verdad que era precioso verle caminar. Entonces ella no necesitaba esa preparación. Ella era la única, porque las otras creo que éramos 14. No tenía mucha experiencia. No, éramos Ya. salidas de la casita, de Ya. diferentes provincias. Claro, claro. No, en mi año sí, muchas tenían experiencia. Es ya. que yo creo que hoy y hace 10 años ya era mucho más competitivo. Sí. Mucho sí, más sí, competitivo. sí. Yo Y creo que hoy era de debe las pocas ser- que no había participado en Hoy nada. debe ser complicado. Debe ser peor, claro. O sea, cada vez más difícil. Porque además las redes sociales y toda la comunicación que tienes que hacer. A mí el Miss Ecuador, yo te digo, me aportó muchísimo, pero también me generó muchísimo estrés. Sí. Muchísimo estrés. ¿Cómo fue contigo ese manejo? Porque este sueño dorado que parece que vas a bailar la Cenicienta de Disney, como veo que hasta hoy las que van a un concurso de belleza piensan que todo es bambalinas y brillo y mimazón. Y amor y paz. Y amor y paz, y la verdad es muy competitivo, muy estresante, muy difícil.
Y muchas veces, muchas de nosotros teníamos desórdenes alimenticios por haber querido entrar en el molde, ¿no es cierto? Es verdad. Y está bien. Hay otras cosas que te enseñan maravillosas, como hablar en público, desarrollarte, manejar el estrés. Claro. ¿Cómo fue eso contigo? Difícil, sabes que, claro, yo estaba acostumbrada a la disciplina, o sea, a mí no me molestaba que me digan a tal hora o tienes que hacer esto, organízate para esto, el calendario, o sea, es más, me parece que gané mi puntualidad, no me acuerdo exactamente, pero creo que sí, o sea, eso me encantaba. Pero no estaba acostumbrada a la crítica y sobre todo a este tema en redes sociales muy, muy fuerte. O sea, creo que en redes sociales que no hay ningún tipo de control, o sea, la gente dice lo que sea y eso sí me afectó porque venía de otro país, o sea, estaba en otra onda. O sea, habías estado 4 años fuera, además, y eras muy pequeña cuando te fuiste. Por supuesto, ni siquiera subía tantas cosas a mis redes sociales, o sea, no estaba encerrada en mi mundo. Y salgo a un mundo de tantas expectativas, de tanta te expones crítica, 100%. Te expones 100%. Y no solo te expones tú, expones a tu familia. O sea, a mí me pasó que yo comparto ropa con mi mamá. O sea, mi mamá es una regia, ¿no? Todos una regia, todos o sea, hemos compartido ropa. Claro, entonces se puso ahí un vestido. La ropa de mi mamá. Claro, y tenía ella una foto en su perfil con ese vestido y yo me lo pongo en una de las actividades de la ruta y me empiezan a sacar memes de cómo quiere ser Miss Ecuador si ni siquiera tiene los outfits, no sé qué, que repite ropa, que esto, que el otro. O sea, yo decía, primero me molesta que usen a mi familia, o sea, para hacer daño. Eso es un tema fuertísimo. Y segundo, claro, esta crítica constante de todo lo que en teoría estás haciendo mal y demás. Entonces, yo estaba abierta a que a mí, si profesionales me lo decían, o sea, tanto los profesionales de la organización como fuera, que también me aconsejaban, me ayudaban, yo perfecto, aprendía, es difícil corregir las cosas, pero cuando en redes sociales viene esta crítica negativa que incluso venía de haters o de incluso familiares de otras candidatas o gente, o sea, sí te quiebra. O sea, yo sí tuve un momento en el cual dije, a ver, yo vine aquí para cumplir esta meta, para cumplir este sueño, yo sé que Dios está conmigo, sea lo que tenga que pasar esa noche, yo sé que voy a cumplir un sueño, no tal vez ganar, pero sí dar mi mejor esfuerzo. Yo tenía detrás a mi gremio de graduados de Zamorano, tenía detrás amigos, a familia que me estaban apoyando, entonces no puedo dejar que esto me derrumbe, pero casi lo hace, o sea, sí fue súper difícil, tanto en la competencia como luego. O sea, luego también fue un tema de qué hace esta maicera, esta agricultora aquí, o sea, esta que se cree, o sea, una cosa muy, muy fuerte. Y fui la primera Miss Ecuador de la provincia de Los Ríos. Entonces bien, también, claro, excelente. yo felicísima. O sea, eso se vivió como un mundial. En Ventanas había una pantalla en el parque para ver el tema de Miss Ecuador. Entonces, pero me tenía que recordar constantemente estas cosas porque si no te quiebran, te quiebran. Y hoy en día que las redes son mucho más fuertes, yo supongo que para las chicas también es todo un tema. O sea, creo que hay que por algún momento silenciar todo esto para poderte enfocar en lo que realmente quieres hacer. Pero difícil es, de entrada. Sí, y la exposición, bueno, en mi época no había, pero había la crítica. Y tú escuchas la crítica, ¿no es cierto? Y a mí me pasó eso en Miss Sudamérica, porque en esa época nosotros había un concurso que se llamaba Miss Sudamérica y antes de Miss Universo ibas a Miss Sudamérica. Ah, mira, era parte del... Y entonces yo fui a Miss Sudamérica. Bueno, primero tuve una preparación de un mes. Como tú dices, yo comía verídico. Un tomate y un pedazo de queso al almuerzo todos los días, café negro y toronja. Con anemia. Y de verdad, y me hacían entrenar en el sol de Guayaquil, porque yo me fui a Guayaquil a preparar, me hacían entrenar en el sol de Guayaquil para que justamente bajara más de peso. Y yo me acuerdo que mi tía, con la que yo me quedaba en Guayaquil, vivía en el 4º piso y no había ascensor. Ya. Y una vez subí las últimas 2 trechos de las gradas gateando, porque ya no podía estar parada. Sí. Entonces, sí es muy, muy exigente. Y de hecho, creo que entrar en el molde es también muy exigente, porque cada vez el molde es más alto y más delgado. Y eso, nos guste o no nos guste, sí es una presión profunda a quienes somos más acuerpaditas. Claro. En mi caso, yo tenía ya, ahorita te digo, era una cosa que no me podía ni parar. Dios. Pero llegué a este Miss Sudamérica y el cantante de turno, porque en todos los concursos en esa época cantaban y las misses se paraban, la clásica, ¿sí, no? Era Guillermo Dávila, que en esa época era el más famoso. Y yo estaba saliendo en el desfile de terno de baño, que es además es el momento más difícil, porque desfilar en terno de baño, primero estás solo en terno de baño. En mi época los ternos de baño eran completos, enteros. Hoy ya no son así. Bendición. No, claro, era una bendición.
Y salir a desfilar en terno de baño ante toda la audiencia era la prueba, digamos, más difícil desde el punto de vista emocional, Sí. porque estás totalmente expuesta, ahí sí estás totalmente expuesta. Ujú. Y él hizo un mal comentario de mí. Hizo un mal comentario. ¿Qué? No me hizo a mí, Justo le antes de hizo. salir al escenario. Y justo yo estaba saliendo al escenario. Dios mío. No me preguntes, no podía ni siquiera caminar. Me agarró, claro, y te tienes que reponer porque al final Como del sea. día, cualquier comentario, tú estás por salir, estás en la puerta y oyes una cosa que dice, esta mujer es la más bonita, pero debería bajar de peso. Y encima uno que tiene desorden alimenticio, ¿no? Y que te ves dismorfia y todo lo demás, que tienes que salir ante no sé cuántos cientos de personas en terno de baño. Yo salí, pero la forma de reponerse, y ahí tienes dos partes, como yo digo, el boomerang, ¿no? Sí. La una que me acabó. Y la segunda, que no me podía dejar acabar porque tenía la responsabilidad de representar a mi gente, a mi país, Así es. con el nombre del Ecuador puesto aquí. Y tenía que salir sonreída y bien puesta y caminar como gacela, a pesar de que lo único que quería era sentarme a llorar. Sí. Y es ese reponerse el que te enseña este tipo de cosas. Yo digo, todo el mundo va a decir, ay, pero qué mala gente. Él ni sabía que le escuché. Yo ni siquiera le tengo resentimiento, pero al final el día me enseñó. Y recuerdo que llegué al sitio donde había que pararse, al filo, o sea, cuando llegas al filo del jurado. Y estaba parado ahí un amigo mío y me hizo así. Y yo dije, ese ángel me mandó Dios para que yo pueda cumplir mi misión, que en este caso era representar a mi país de manera digna. Claro. Y esa fue una cosa que hasta ahora me acuerdo, pero como que fuera el sol de hoy. Lo que tú dices, Increíble. en exponerse redes o exponerse físicamente, Claro. al final la gente se siente dueña de ti. Totalmente. Y esa es una cosa que quienes se meten a un concurso de belleza o a la política, ya vamos a hablar de eso, tiene que estar dispuesto porque es lo mismo. Así Estás es. totalmente expuesto a lo que los Así demás es, piensan de así ti. es. Y hoy que hay redes sociales, la gente va a decir lo que quiera, pero tú tienes que tener cuero de cocodrilo. Total. Y una Miss no tiene permiso de salir sin sonreír. Ah, no, O sea, no. ¿cuándo has visto una Miss que salga en un escenario triste porque le acaban de decir algo? No Nada. tiene permiso. O sea, tiene que estar regia, flaca, feliz, bien vestida, o sea, combinada. Es una cosa... Con el último grito de la moda. Por supuesto. No con el vestido de la mamá. Por supuesto, entonces, exacto, entonces se vuelve algo, claro, muy, muy difícil, pero como tú dices, te enseña un montón, porque luego vienen tal vez otros temas difíciles en la vida y uno dice, no, pues, o sea, tengo que levantarme, tengo que no. Y claro, las redes sociales afectan mucho, pero uno también tiene que ver la realidad, o sea, si tú hiciste un buen trabajo, si tú representaste claro. bien a tu país, o sea, para mí fue un orgullo ganar el Miss Ecuador, ser la primera de los ríos, irme al Miss Universo, o sea, que fue... tú sabes, ¿En dónde fue ese año? En Filipinas. Lejísimo. Lejísimos, hice escala en China. O sea, yo en el momento que hice escala en China, yo decía, esto es más que del otro lado del mundo. O sea, a mí me tocó cerquita, me tocó en Panamá. Ay, gracias a Dios. Yo decía, Dios mío, ojalá se acerca para que pueda ir más familia, más Claro, amigos no, también, apoyar y todo esto. No, lejísimo, pero también hermoso. O sea, Filipinas Sí, es una cosa, precioso. paraíso, maravilloso. Y la gente en Filipinas... O sea, ama los concursos de belleza. Yo no sabía, tal vez porque, claro, viven tan lejos de nosotros, no conocíamos, pero es como Venezuela o más que Venezuela. O sea, el día que llegamos se declaró, creo que feriado nacional, está todo el mundo ahí recibiéndonos. Se sabían los nombres de todas. O sea, yo veía filipinos que me decían, Connie Jiménez, Ecuador. Es una cosa increíble. Yo decía, no son ecuatorianos, son de aquí. Entonces fue una experiencia maravillosa. Mi noche final del Miss Universo, Steve Harvey, que era el presentador todavía del Miss Universo, arranca diciendo, aquí tenemos mujeres asombrosas, tenemos desde médicos, algo así, y termina diciendo, incluso tenemos una ingeniera en agronegocios. ¡Ay, qué Imagínate el maravilla! orgullo de escuchar mi carrera, o sea, de Claro. saber que no es tan normal mezclar el Miss Ecuador, el Miss Universo y la ingeniería en agronegocios y la política, o sea, pero que se reconozca eso. Entonces, cuando tú te das cuenta de todos esos logros o de cosas pequeñitas, muy buenas que has ido sumando, o sea, tal vez ya pierden peso estos comentarios de gente que, como tú dices, tal vez ellos ni se acuerdan de que dijeron algo, No, intentaron ni siquiera herirte. se acuerdan, no lo hicieron con mala intención. Bueno, a ver, hay gente que lo puede hacer con mala intención, pero yo creo que también el tema del Miss Ecuador es este momento diferente.
Y hoy veo que las reinas, hubo esta polémica terrible en el último Miss Universo, Sí. y se habló muchas cosas de que es un negocio, de que es una empresa. Y yo les voy a decir una cosa, desde hace 40 años que es una empresa, no sé Así qué es. les llama la atención. Así es. El dueño en mi época era Donald Trump, en tu época era... Estaba IMG, una empresa, eran los dueños del Claro, universo. y ellos lo que quieren es una mujer Ajá. que represente a sus marcas, y no van a pensar que todo esto es como la Cenicienta de Disney, porque en Claro. realidad es un trabajo Así es. para el que hay que prepararse, y las mujeres tenemos que entender que es una responsabilidad de representar al país, Así es. y además que la vas a pasar mal, que te vas a exponer, que vas a aprender un montón, que vas a ganar un montón de experiencia, que vas a conocer mujeres de todo el mundo, que vas a tener un montón de oportunidades personales y profesionales, y que también vas a tener que encajar en un Así modelo que te guste o no, es el modelo porque es una empresa. Y yo lo quiero decir con todas las letras, Connie, porque no quiero que quienes están viendo este podcast piensen que es el mundo de la Cenicienta y que te vas a poner el zapatito y que el príncipe te va a sacar a bailar, porque es un mundo competitivo, duro, y para qué hay que prepararse. Es una profesión. Es una profesión, es un trabajo, es un contrato, es una responsabilidad. No es un mundo con hitos, un mundo color de rosa, no funciona así. Y eso, incluso cuando creo que tú y yo tal vez tenemos la oportunidad de conversar con chicas que quieren participar en el Miss Ecuador, supongo que es lo primero que les decimos. O sea, es algo difícil, es algo que tienes que manejar una agenda, te entregas completamente a eso. Entonces, y el Miss Universo es igual, es una empresa. Ves a chicas de todo el mundo preciosas, que por supuesto, súper preparadas. Exacto. Y que llegan con diseñador, que llegan con... el séquito ahí el de séquito, preparadores. y tú vas... ¿Sí o no? Tú y tu bandera. Tú y tu bandera, y la mamá que de vez en cuando... tampoco te puede visitar la mamá, sino en las horas que ya quieres dormir. No, como era tan lejos, mis papás fueron al final, ya casi claro. que el día de la noche final. O sea, pero tú, claro, das lo mejor de ti. Y todas las chicas tienen este objetivo. Y yo incluso creo que son tantos requisitos que ahí ni siquiera puedes medir solo la belleza, porque son mujeres de todo el mundo bellísimas. Todas bellas, diferentes, por supuesto. Capaces, profesionales, totalmente. guapas. Y también hay una cosa que es importante, lo que tú dijiste, y con esto vamos a cerrar este espacio de esta primera parte del podcast, es un contrato. Y me encantó lo que tú dijiste, porque yo recuerdo claramente cuando llegué y eso hace 40 años, yo le conocí a Donald Trump, era un tipo impactante, tenía 40 años, pero era un tipo impactante. Y yo creo que él, de acuerdo a las necesidades de sus marcas, en esa época la Miss Universo se iba a vivir en el Trump Tower y era parte de las marcas de él, y además él tenía todos estos negocios con Venezuela en esa época, estamos hablando hace 40 años. Claro. Yo recuerdo que me hicieron firmar un descargo de responsabilidad, que seguramente tú también firmaste. Y eso sí quiero decirle, porque nadie sabe esto ni nadie habla de esto. Cuando tú llegas a Miss Universo, tú firmas un descargo de responsabilidad donde dices que renuncias a todos los derechos de la privacidad de tus cosas. Te pueden revisar los cajones, te pueden revisar la ropa, te pueden revisar la maleta, la cartera, porque a eso sí entiendo, porque vienen mujeres de todo el mundo que no sabes si van a tener qué tipo de cosas, claro, drogas, armas, lo que sea, pero sobre todo droga, ¿no? Que te pueden revisar, que tú renuncias, si es que eres elegida Miss Universo, a... Si tienes novio, una relación, que él te tiene que ir a visitar solamente con permiso de la organización, y puedes ver a tus padres con permiso de la organización. ¿Por qué? Porque pasas a ser, durante un año, digamos así, el producto de la organización Miss Universo para sus fines, para sus negocios, para sus promociones, para su obra social, lo que tú quieras. Pero señoritas, sepan que es realmente una cosa maravillosa, que te enseña muchas cosas, pero que también exige mucha renuncia y exige mucho trabajo. Totalmente, que es una vitrina importantísima, que es un logro maravilloso, sí, pero es muy difícil, o sea, eso tienen que saberlas todas. Entiendo que están haciendo convocatorias ya para el Miss Ecuador, el Miss Ecuador Universo también, entonces hay muchas chicas persiguiendo este sueño, que sepan la realidad, de saber que nosotras les estamos hablando desde el corazón, desde la experiencia, de lo que realmente se vive detrás de un concurso de belleza. Abre muchas puertas, sí, si tú te quieres dedicar a este tema de modelaje, te abre muchísimas puertas. Sí, o a la
influencer? A influencers, todo, periodistas. O sea, yo recibí un correo después del Miss Universo de IMG con un precontrato para aplicar a un tema de modelaje, porque claro, IMG es una empresa gigante, o sea, que no solo en ese entonces tenía Miss Universo, sino otras empresas muy grandes. Si tú te quieres dedicar a eso, es una oportunidad de oro. Ya. Y si tú no te quieres dedicar a temas de modelaje, también lo es. Yo luego me abrí en muchos otros caminos y el Miss Ecuador sigue siendo para mí un logro maravilloso que me permitió llegar a mucha gente. En mi año de Miss Ecuador fue, por ejemplo, el terremoto de abril del 2016. Y para mí fue increíble poder empezar a armar mi fundación, poder trabajar en Manaví, alrededor del país, poder conocer a mucha gente, presidentes de cámaras de comercio, alcaldes, poder, sin yo saber que me iba a dedicar ya a temas también políticos, ir abriendo otras puertas, ir conociendo, ir aprendiendo. Entonces, el Miss Ecuador es una plataforma que te abre puertas si tú la sabes usar bien. Y eso me encanta, porque te da el poder de que te abran las puertas para hacer obra social. Y esa fue mi plataforma, o sea, empezar a hacer obra social, y ahí es donde comencé. Y eso es una maravilla, porque te das cuenta. Y también te das cuenta que cuando se termina tu año, se termina de ser Miss Ecuador, tienes que reinventarte, porque ya viene una nueva reina, ya esa nueva reina va a tener esa corona, va a tener ese espacio, va a tener esa exposición, y tú vas a ser la Miss Ecuador del año anterior o del año de hace 40 años o de hace 10 años, pero eso te genera un conocimiento y aprendiste muchas cosas que probablemente no habrías aprendido, que también cuesta, pero vale la pena. Total. Y a partir de esto, de haber empezado de muy, muy jovencitas con el Miss Ecuador, representar al país, recorrer el país, a mí me enamoró del Ecuador y de lo que se puede hacer y el impacto que se puede generar cuando tienes un poder, sea un poder desde un concurso de belleza, como lo acabamos de hablar, o el poder político, el poder empresarial. Esto nos ha apasionado por el país y luego ya nos ha determinado en nuestra vida profesional y personal después del concurso. No nos quedamos en el concurso, sino que evolucionamos. Cuéntame un poco, porque además tú estuviste de asambleísta interna, estuviste de gobernadora de Los Ríos, has estado en tantos espacios de desarrollo y ahora en la academia. Cuéntame, ¿cómo fue esa creación de conciencia? Porque para mí fue impactante el hacerme el Ecuador sea mi piel. Así es. Sabes que justamente es eso, como tú lo mencionas, fue como el abrebocas, el Miss Ecuador, porque te enseñó, te hizo conocer, te hizo salir tal vez de tu burbuja o de tu mundo y conocer tu país maravilloso y que tiene tantas necesidades, y de ver cómo aportabas con tu granito de arena. Entonces aprendí que podía desde el Miss Ecuador aportar muchísimo, lo hicimos, que podía aportar desde mi fundación, que podía aportar también desde la política, porque es también una plataforma, al igual que el Miss Ecuador, que si la usas bien puedes llegar a mucha gente y puedes realmente impactar y ayudar. Entonces, claro, en mi año pasó el terremoto, empecé a abrir mi fundación, empecé a hacer ciertas actividades, a trabajar con empresas y decía, bueno, esto no se puede quedar aquí, o sea, no puede ser que sea solo por un concurso. Que sea solo un año, además. Así es, porque es algo que me apasiona y que realmente quiero seguir trabajando. De allí yo empecé en el Ministerio de Comercio Exterior, y que luego fue el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, y ahora es mucho más grande. Empecé a trabajar allí porque el ministerio realmente me ayudó muchísimo en mi participación en el Miss Universo. Me apoyaron para poder llevar estas flores eternas y sombreros y tal, y a raíz de ese apoyo empecé a entender ProEcuador, a entender cómo funcionan las subsecretarías en el ministerio, el apoyo que le dan a emprendedores, este semáforo que tienen en ProEcuador para poder permitir que estos emprendedores que tienen el sueño de llevar sus productos fuera, y sobre todo dentro de, hay también la rama de productores agrícolas que también se empiezan a mover en agroindustria. Entonces conecté, fue de una, empecé a trabajar en el ministerio, en ese entonces el ministro era Pablo Campana, empecé a trabajar allí, paréntesis, ahí conocí a mi esposo. Ah, perfecto. Ajá, entonces, y luego de esto trabajé en la Asamblea Nacional, fui candidata también a alcaldesa en Ventanas. Ah, sí, claro. Que fue una experiencia maravillosa, me permitió conocer mucha más gente, aportar en muchos proyectos en Ventanas que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Mi casa, mi hogar, mi familia está en Ventanas.
pese a que al día de hoy aún enfrentamos tantas necesidades, tantos problemas, te enseña mucho más. Y te sigue abriendo esas ganas de querer ayudar. Y tú no ayudas solamente desde una candidatura o desde algún puesto político como tal, sino que te sigues moviendo. Y eso fue lo que pasó conmigo, porque terminó la candidatura a la alcaldía, trabajé en la asamblea y no me desconectaba de mi gente y seguía buscando de qué manera poder apoyar. Tuvimos la pandemia. En pandemia nosotros hicimos hasta trueques con agricultores de la sierra, nos mandaban productos de acá y nosotros recibíamos producto serrano en la costa y mandábamos producto costeño también. Entonces empezamos a hacer esos trueques, empezamos a vestirnos con todos estos trajes que parecíamos extraterrestres y con todo el alcohol del mundo, pero salíamos a repartir en ese entonces, incluso con quien estaba de gobernador en la provincia, trabajamos muchos proyectos, no nos quedamos quietos y eso hacía que estemos en la retina de la gente, pero sobre todo que sigamos cumpliendo con ese propósito con el que me presenté como Miss Ecuador y que todavía tengo, que es poder ayudar a mi gente. Luego de eso fui asambleísta alterna. La asamblea es un mundo completamente distinto a cualquier espacio político. Hay que saber entenderlo, hay que saber moverse, hay que saber trabajar, hay que saber representar a la provincia. Y luego de esto se me dio la oportunidad con el presidente Lasso de poder ser gobernadora de mi provincia. En tiempos muy difíciles, en días muy difíciles. Realmente lo pensé, lo puse en manos de Dios y dije, bueno, si se da esta oportunidad es por algo y yo sé que voy a tener el apoyo del cielo, de mi gente y que lo voy a dar todo. Y así fue. Acepté de la asamblea, fui a la gobernación, un reto muy duro. Expuse mucho a mi familia, ahora no solo desde el ámbito mediático, sino de seguridad. Así es. Yo cuando te veía y te comparto esto, yo decía, esta mujer es súper capaz. No nos conocíamos, no nos habíamos encontrado en la vida, pero yo tenía esta imagen tuya y me preocupaba. Decía, en este momento de inseguridad, esta mujer está siendo gobernadora de una de las provincias más que tiene más conflicto en el país. Totalmente. Y tú estabas ahí, te movías por territorio, impresionante. Y que incluso antes de aceptar el reto de la gobernación, nosotros ya habíamos sufrido como familia, porque como todo fluminense, como todo ecuatoriano que estamos expuestos a estos problemas de seguridad, me había enfrentado ya a un robo en mi casa, se metieron a mi casa, yo estaba, me acuerdo, fue un feriado, yo estaba en Cuenca, estaba con mi novio en ese entonces, con amigos, y se logra contactar mi familia conmigo a través de un número de teléfono desconocido. Gracias a Dios, yo contesto la llamada, era muy tarde. Eran mis padres, se habían metido a la casa, los tenían amarrados a ellos y a mi hermana menor. Se llevaron todo lo que pudieron, incluido la corona, que eso se hizo una noticia en todo el país. Miss sin corona. Yo soy una Miss sin banda, porque a mí me robaron la banda. Imagínate, y obviamente no es por el valor económico que pueda tener, sino claro, sentimental, pero luego se tornó en que todo el mundo me preguntaba, ¿y la corona? ¿Y ya encontraste la corona? ¿Y qué pasó con la corona? Y yo decía, no, o sea, mi preocupación es que aún mis papás tienen las marcas de estar amarrados, mi papá de estar golpeado, mi hermana de acordarse todas las noches teniendo pesadillas de esto, o sea, esto es lo importante. Entonces, esto venía a mi memoria cuando me hacen esta propuesta de la gobernación, porque yo decía, esto que yo vivo, esto que vive toda mi gente a diario, si uno tiene la oportunidad de hacerle frente y de cambiar un poco de eso, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Entonces yo acepté, la verdad es que mis papás son todos sí con sus hijas, o sea, son maravillosos, sabían lo difícil a lo que nos estábamos metiendo, pero fue, hija, si usted tomó su decisión, si usted lo ha pensado, si usted lo ha orado, todo el apoyo de parte de nosotros. O sea, mis papás son de los que en el Miss Ecuador me decían si estaba bonita la ropa o no, y que en la gobernación me acompañaban en momentos muy duros y muy difíciles. Y cuando entré a la gobernación, bueno, un equipo maravilloso, gente muy linda que trabaja en la gobernación, gente de nombramiento allí, gente que también me acompañó y que se unió a ese reto, amigas maravillosas, amigos maravillosos que me ayudaron. Y empezamos a buscar, aparte de los proyectos gubernamentales y de Estado, porque tú representas el Estado, ver en qué más puedes hacer, o sea, como representante del gobierno, qué más puedes hacer. Y nos inventamos tantos proyectos, que te voy a decir dos de ellos que fueron los más importantes y que me marcaron. Uno que se llamaba Esforzados y Valientes, como lo dice en la Biblia, que tenemos que ser esforzados y valientes. Y a través de las ayudas que conseguíamos con las aduanas del Ecuador, porque hay productos, hay mercadería allí que no se desaduaniza y que se queda allí, y que hay producto que incluso muchas veces es incinerado,
buscábamos obtener estas ayudas sociales que eran electrodomésticos, lavadoras, secadoras, cocinas, refrigeradoras, ropa incluso. Empezamos a entregar a hombres y a mujeres valientes que sacaban la cara por su familia, que tal vez no tenían trabajo, que tenían problemas económicos, y empezamos a hacer estas entregas. Este es un proyecto nuevo. Y otro para jóvenes, Hablemos de Frente. Ese proyecto fue para llegar a jóvenes a decirles la realidad, la plena, como decimos por allí. Claro. Que afuera de los colegios estaban ofreciendo droga, que existen las hoy muy llamadas narcobabies, que hay, o sea, a los chicos hay que hablarles como es. ¿Ya? Y hay que avisarles, porque si no, el desconocimiento es justamente ese terreno fértil para todos los malos hábitos y sobre todo para estas malas cosas, porque no les pones sobre aviso. Y a veces los papás, como tú dices, tenemos este miedo de decirles a los hijos lo que pueden enfrentar. Y qué bueno que hayas hecho eso. Totalmente. Y me fui con policía, con militares y daban sus charlas de este tipo de droga hay, esto hemos incautado. O sea, porque hay que hablarles a los chicos con la realidad. Porque si no, tú crees en el mundo con hitos, mientras tanto a los chicos los estaban esperando fuera de los colegios para reclutarlos. Ya que es lo que pasa hoy en día. Entonces, es un proyecto muy, muy bueno que hicimos en toda la provincia, en los colegios más grandes de cada cantón. No alcancé a hacerlos en todos por tema de tiempos, pero empezamos a trabajar en esa área y sobre todo también en seguridad. Y es difícil ponerle cara a los operativos, es difícil sentarse con policía y con militares y decir, llevamos tras este objetivo y hemos hecho tantos operativos y no lo hemos logrado, estamos teniendo problemas con la justicia, tenemos que hacer esto, necesitamos ayuda en esto. O sea, es difícil porque incluso manejas información muy delicada. Yo recibía mensajes que me amenazaban que no se vaya tras alguien de una banda específica, que no nos querían ver en cierto cantón. O sea, yo tenía que llegar a veces con los carros con vidrios abajo y casi que banderitas blancas diciendo vengo a entregar ayuda social. Vengo en son de paz. Vengo en son de paz, porque habían áreas en las cuales no se podía llegar. O sea, muy, muy difícil incluso. Y lo más fuerte, hicimos un operativo de toque de queda. Los operativos de toque de queda son justamente para que después de las 12 o la hora que el decreto diga que ya la gente tiene que estar en sus casas, pues no tengamos nada. Y había un lugar que parecía una discoteca, alguna fiesta. Fuimos con policía, con militares y justamente se fue a multar. Ese era el objetivo porque no tenía que estar abierto eso. Bueno, en ese lugar encontraron de todo, se hicieron muchas investigaciones. Mientras yo estaba en el operativo se estaban moviendo muchas cosas más. Y me recuerdo que uno de los coroneles me dijo, bueno, gobernadora, le recomendamos por favor ahora que usted vaya a su casa, nosotros nos encargamos a partir de ahora. Muchas gracias por traernos aquí. Y yo me fui a mi casa, estábamos en Ventanas, me fui a mi casa, la intendente que me acompañaba, ella tenía que regresarse a Babahoyo, los carros salieron. Habrán pasado 20 minutos en casa, estábamos en casa mi mamá, mi papá, mi hermana menor y yo. Y se escuchan disparos. Se escuchan disparos fuera. Mi mamá me llama por teléfono, me acuerdo tanto, tírate al piso, tírate al piso. Estábamos cada uno debajo de sus camas. Ya cuando no escuché bulla, corrí al cuarto de mis papás, lógicamente. Algunas de las balas entraron al cuarto de mis papás, pero del lado del closet, gracias a Dios. Mal. Había sido justamente uno de estos implicados. Que fue a disparar. Que fueron a disparar de una manera disuasiva o que paren todo lo que estaban haciendo. Y fue muy duro, o sea, porque yo decía, claro, el día de mañana, a partir de ese día nos tocaba hacer todos los operativos y visitas con chalecos antibalas. O sea, yo no me había puesto un chaleco antibalas, es más, me rehusaba. O sea, la policía tenía ahí algún chaleco y ya me parecía hasta pesado. O sea, yo decía, no, ¿para qué? Pero nos tocó y ponerle cara, y por eso admiro a mucha gente que lo está haciendo, ponerle cara a esto, trabajar para defender tu ciudad, tu pueblo, tu gente, realmente es difícil. Y por supuesto que una mujer que haya estado en un concurso de belleza también que haya demostrado, la belleza ecuatoriana también tiene la fortaleza, la preparación para poder hacerlo, porque también me pasó que en el ámbito de política uno que otro por allí decía, y esta reinita, claro. Zapatero a su zapato y no sé qué, o sea, cuando mi carrera, o sea, ni siquiera estudié modelaje, o sea, yo gané el Miss Ecuador, pero no soy modelo, imagínate. Entonces, se demostró mucho. Pero así fueras, o sea, el haber sido reina, para mucha gente, yo creo que es incluso, para mucha gente te admira. Yo tengo gente que me dice, usted fue Miss Ecuador, y yo digo, pero si ya fueron 40 años, ni si se acuerdan, recuerdan. Y eso es muy lindo, porque de alguna manera dejas un legado, de alguna manera dejas, o eso que tú dices, una mujer valiente, una mujer
que finalmente tiene un propósito más allá de, no es solo la belleza, no es solo la reinita, no es la corona que a ti te robaron y no es la banda que a mí también me robaron en el día que le entregué la banda a la siguiente Miss Ecuador. Me robaron a mí la mía en el vestidor del Teatro 9 de Octubre. Me robaron. Pero no es eso, es este amor de entregar, este amor, como tú dices, por mi gente. Yo siempre digo, si no hubiera sido Miss Ecuador, tal vez mi vida no hubiera sido tan consciente de ayudar a mi país y de ayudar a la gente, como tú dices, que también es tu propósito, que dices yo por mi gente, yo por mi gente. Así es. Y eso es un regalo de haber conocido la realidad, porque también conoces la realidad. Y en la política, yo también recorrí el país como candidata a la vicepresidencia, y también serví en Quito Turismo y pude ver que el impacto en la parte del gobierno, en la parte del gobierno sea central y no en la política necesariamente, pero al poder estar en un espacio de gestión pública impactas de manera mucho más grande. Totalmente. Sí, los empresarios impactamos con un podcast, impactamos con una empresa, pero con el impacto que se genera en el sector público es exponencial. Totalmente. Es exponencial, pero también la exposición es exponencial y todas las cosas que hay que tú dices, o sea, por mi gente todo, ¿no es cierto? Así es. Y la verdad es que es tan lindo esta conversación, Connie, te agradezco. Gracias por venir a La Puerta Abierta. Dime, dales un mensaje a estas chicas o a estos novios o a estos jóvenes que hoy están pensando en que el país está un poco complicado, aquellas que piensan que un reinado de belleza les va a salvar la vida, que no creo que es así. No es así. No es así, pero dales un mensaje a quienes nos siguen para que conversemos un poco luego, también ya cerrando el programa. Bueno, decirles a todos los que han escuchado esta historia de estas dos mujeres que han pasado en líneas conjuntas por el Miss Ecuador, pero también por muchos obstáculos que nos han hecho ser mucho más esforzadas y valientes a diario, que justamente la vida se trata de eso. Siempre vamos a tener metas, sueños que tengamos en el camino, pero nada es lineal, nada es fácil. Siempre vamos a tener que enfrentarnos a muchos retos y que hay que ser esforzados y valientes. Yo respeto todas las religiones, pero cada que puedo compartir un mensaje realmente, creo que lo primero que hay que hacer es poner su confianza en Dios, es contarle a Él sus sueños, sus metas, lo que quieren hacer. Para mí, Dios ha jugado el rol fundamental de toda mi vida porque ha sido mi consejero, mi asesor, hasta en el Miss Ecuador. Ustedes no lo van a creer. Sí. O sea, cosas maravillosas y tener ese respaldo divino realmente es lo mejor que uno puede tener en la vida, de saber que uno se va a caer, pero que uno se va a levantar porque tiene a un Dios a su lado. Segundo, saber que tienes que confiar en ti también en esas habilidades, en esos dones que te fueron entregados, que tienes que romper también estereotipos, que tal vez si te gusta la agronomía, pero también quieres participar en un Miss Ecuador, es absolutamente viable. Y compatible. Y compatible, o sea, que nadie te puede decir lo contrario. Que si quieres entrar a este mundo tan mal manejado como la política, es verdad, pero tan bueno al mismo tiempo, porque es verdad que si tú lo usas bien es una plataforma maravillosa para cambiarle la vida a la gente, hazlo. Creo que hoy en día es cuando más necesitamos gente a la que realmente le importe nuestro país, que quiere involucrarse en estos temas de los que pocos quieren hablar. Invitarlos a que cualquier sueño que tengan en estas ramas, pues lo pueden cumplir, que nosotras estamos más que como un ejemplo, como tal vez para contarles en qué nos hemos caído, en qué nos hemos levantado, que puedan tener como una referencia y que sepan que también pueden contar con nosotras. A veces recibo mensajes, Vero, en mi Instagram de chicas que me dicen, ¿sabes qué? Quiero contarte, o tal vez piensan que uno no les va a contestar o algo, no. Pero me cuentan unas historias y unos sueños maravillosos y con los que puedo y logro conversar y luego hacer una conexión. Incluso alguien me estaba invitando recién a su graduación, que se me hace difícil ir porque estoy acá en Quito. Me habían invitado como madrina, pero eso es lo que queremos generar en ustedes, poder apoyar, poder impulsar, poder lograr que todos los sueños que ustedes tengan en su mente, en su corazón, se puedan llevar a cabo. Y no se olviden que confíen, que sean esforzados, que sean valientes y que sí se pueden cumplir los sueños. Gracias, Connie, porque sí, porque como digo yo, si tienes la posibilidad de soñarlo, tienes la capacidad de lograrlo. Así que muchas gracias, y a todos quienes nos miran y nos escuchan, pues piensen que cuando una puerta se cierra, siempre hay una que se abre y es mucho mejor. Les espero en el próximo episodio.
Gracias al apoyo de Hotel Hilton Colón.